Primer grado de Formación Personal, curso de Dogma y Cristología, lecciones de la 11 a la 22. Lección número 11. La nueva alianza es realidad histórica. Jesucristo es una persona histórica y geográficamente comprobable. El momento había llegado. La plenitud de los tiempos se sentía en el ambiente. La presencia de un rey usurpador extranjero lo apuntaba, y a todos inquietaba la profecía de Daniel, contenida en su libro en el capítulo 9, versículo 24, donde nos dice: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomaban en consideración que de referirse al profeta a semanas de años, aquellas 70 sería 70 semanas de años multiplicados por 7 de cada semana, dando un total así de 490 años, que eran aproximadamente los transcurridos desde el momento en que fue emitida la profecía. Por las profecías que quedaron consignadas en el Antiguo Testamento, en que, como vimos ya, se detallan las circunstancias del lugar y de la época del nacimiento del Mesías, detalles corroborados por los hechos que quedaron a su vez comprobados hasta la saciedad en la historia humana, no solo por parte de los escritores del Nuevo Testamento, sino por historiadores ajenos al ambiente bíblico, podemos constatar así que Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo y Cristo, fue una persona real que nació, creció, vivió, hizo vida pública, padeció, murió y resucitó dentro de las circunstancias bien definidas, con lo que se coloca plenamente entre los protagonistas más conocidos en la historia humana. Esta lección se ocupará de allegarnos más a detalles sobre esto. Había sido anunciado por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, que el Mesías habría de nacer en Belén. Sin embargo, el misterio de su encarnación tuvo lugar en Nazaret. Así nos lo narra el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 26. Era pues necesario que algo sucediera para que la profecía se realizara, y ese algo tuvo lugar por decisión de un emperador romano. Así nos los dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde nos narra: sucedió que por aquellos días salió un edictor de César a Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El censo mencionado en este pasaje es un hecho totalmente verídico, comprobado, que tuvo lugar entre los años 8 a 6 a.C., siendo efectivamente gobernador de Siria Cirino, y con miras al reparto del impuesto. Desde luego, salta a la vista, existe desde entonces un error de cómputo del inicio de la era cristiana. En esa cantidad de años aproximada, el autor de este cómputo erróneo fue Dionisio el Exiguo, en el siglo VI. El error se mantiene hasta el día de hoy, de modo que Cristo nació, en realidad, el año 8 a 6 antes de nuestra era.
pero no afecta en nada a nuestra fe. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Iturea y de Traconítida y Lisanías tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La precisión con que fija el evangelista el comienzo de la predicación del Bautista, de la que se sigue el comienzo de la vida pública de Jesús, es notable. Es un sincronismo entre la historia profana y la historia de la salvación, muy útil en cuanto que viene a demostrar la veracidad de los hechos que se narran, teniendo como testigos a personajes que la historia humana tiene plenamente identificados en el tiempo, en el espacio geográfico. Augusto César, originalmente llamado Cayo Octavio, fue el primer emperador romano. Si bien su tío Julio César había pretendido antes apoderarse del gobierno de Roma con absolutismo y apoyado por el ejército, características determinantes del imperio, en general, gobernó Augusto con acierto y moderación. A él se debe el advenimiento de la llamada Pax Romana, cuando por primera vez en la historia de Roma se cierra el templo de Marte, dios de la guerra, para significar que no existe en toda la vastedad del imperio ninguna pugna. Toda resistencia al dominio romano ha sido vencida. Todo está en paz. De este modo, se prepara el ambiente propicio al nacimiento del Mesías, pues había sido predicho a David en la figura del rey Salomón, en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículos del 9 al 10, donde nos narra: mira que va a nacer un hijo que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre. Y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, él será para mí un hijo, y yo seré para él un padre. Y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tiberio Claudio sucedió en el imperio a Augusto el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, y por ocurrir la muerte de éste, en ese mes en su honor se le dio su nombre. Por tanto, el Bautista inicia su misión en el año 29 después de Cristo, 14 más 15 del imperio de Tiberio. Si a esto se suma 3 años de vida pública de Cristo, más 6 a 8 anteriores de la fecha real de su nacimiento, se llega a la edad real de 38 a 40 años en el momento de su muerte, que ocurrió en el año 32 a 33. Tiberio, tras de un gobierno de mediana altura, murió el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. Aunque tuvo algunas campañas fronterizas, la Judea se mantuvo en paz. Poncio Pilato, probablemente romano, es nombrado procurador de Judea en el año 27 después de Cristo. En el 32 a 33 interviene en el juicio y condena a muerte a Jesucristo. Es destituido de su cargo en el año 37 por disponer de dinero del tesoro del templo y por usar extrema crueldad en Samaria. Murió hacia el año 40 en Vienne, hoy Francia, desterrado. Claudia Prócula, su esposa, le advirtió evitar su injerencia en el proceso de Jesucristo, por temor a los sueños que ella había tenido. Así nos lo narra
Mateo en el capítulo 27, versículo 19. La tetrarquía era un sistema de gobierno impuesto por los romanos que consistía en dividir el gobierno de un territorio entre 4 soberanos, a quienes no se les concedía el título de rey por lo pequeño de la fracción a su mando, que no llegaba a reino. A la muerte de Herodes el Grande, quedó el reino dividido así. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, quien dio muerte a San Juan Bautista y se burló de Cristo durante su pasión, terminó su vida en el destierro por órdenes del emperador Calígula en Lyon al año 40 después de Cristo. Filipo II, tetrarca de Iturea y Traconítida, murió al año 34 después de Cristo. Lisanías, tetrarca de Abilene, era un gobernante no judío nombrado por los romanos para administrar un pequeño territorio en la vertiente oriental del Antilíbano, que en realidad estaba ya en Siria, fuera de Palestina. Todo el resto, Judea, Idumea y Samaria, lo había dejado Herodes el Grande a su hijo Arquelao. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 22. Pero habiéndose hecho odioso a sus súbditos, los romanos, a son de restablecer el orden, lo desterraron y declararon al territorio provincia romana a cargo de un procurador. Poncio Pilato fue el 6º procurador. Si bien es cierto que los mismos hechos deben de ser narrados por la historia profana y por la historia de la salvación, y del mismo modo los personajes de una habrán de intervenir en la otra, con todo, no deja de ser satisfactorio al estudioso comprobar la concomitancia, es decir, el acuerdo o el acompañamiento entre ellas. De este modo, al detenernos a indagar someramente sobre los hombres del mundo que intervinieron en alguna forma en la vida de Jesús, verificamos que el Cristo tuvo durante su vida temporal un marco perfectamente bien definido dentro de la historia y la geografía humana. Sí, Jesucristo es una persona que, como todas, cohabitó en un lugar del mundo, entre los habitantes de ese lugar y moviéndose dentro de sus pueblos, aldeas y ciudades, participó de los problemas de una nación, se interesó por todo lo que podía afectar positiva o negativamente a sus compatriotas y más aún, como nadie anduvo en busca de los pobres, de los necesitados, de los débiles, de los oprimidos, en una labor que por fuerza tuvo que dejar huella de su paso, creándole adeptos deseosos de erigirlo como rey, aunque fuera por el provecho que a ellos les traería. Es pues Jesucristo un hombre, no un mito o leyenda, con todo lo que la palabra hombre encierra, con un cuerpo humano entonces mortal, hoy inmortal, sujeto al dolor y a la enfermedad, al hambre y a la sed, a la fatiga y al sueño, con un alma inmortal como la nuestra, capaz de amar, de compadecerse, de alegrarse, de angustiarse, de sentir misericordia, perdón, cólera y ternura, con la única diferencia esencial de estar absolutamente libre de nuestra propensión al pecado y preservada de las acechanzas de los 3 enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Debido a que la naturaleza divina presente en él asumió a la naturaleza humana también en el presente. A la presencia unida e inseparable de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona única del Hijo de Dios se le llama unión hipostática. Esta es la unión en una sola persona de las dos naturalezas, la divina y la humana, al mismo tiempo, sucediente en Jesucristo, consubstancial al Padre como Dios y simultáneamente consubstancial a nosotros en cuanto hombre. Las dos naturalezas están unidas inseparablemente,
pero sin confusión. No pierden su distinción por su unión, sino que todo lo que es propio a cada una de ellas se conserva, unidas en una sola substancia. Hay, por consiguiente, en Cristo dos voluntades y dos operaciones al mismo tiempo. Jesucristo existió y realizó su obra redentora en los lugares bien determinados que constituyen una zona geográfica que en el correr de los siglos ha recibido diversos nombres. Canaán primero, bosque en lengua hurrita quiere significar púrpura y que se extiende desde el sur de Fenicia hasta el Negev, quedando comprendido entre el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Los israelitas le llamaron la tierra prometida, durante su peregrinar por el desierto durante 40 años. Una vez ya instalados allí, constituyeron los reinos de Israel y Judá. La invasión de los filisteos o pueblos del mar, de origen indoeuropeo, procedentes de Asia Menor, le dieron el nombre de Palestina, siendo este el que permaneció durante los últimos 2000 años hasta hoy. La cristiandad lo reconoce también con el nombre de gran veneración de Tierra Santa. En esta mínima región del mundo han quedado las huellas imborrables de la historia de la salvación, desde la llegada de Abraham hasta la ascensión de Jesús a los cielos, según quedó precisado en la Sagrada Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos. Los descubrimientos arqueológicos que a partir del comienzo del siglo XIX se suceden y multiplican en cada tel, para de sus entrañas hacer aparecer ruinas, utensilios, armas e inscripciones que vienen a conformar que los libros sagrados dicen la verdad, cuando narran los hechos sin igual que en su conjunto conocemos como historia sagrada o historia de la salvación. En estos descubrimientos, donde se confirma la concurrencia de ambas historias, la humana y la bíblica, con desfile constante en los dos personajes del todo reales, que no por lejanos para nosotros en el tiempo, dejan de ser y hacer, de moverse, gozar, sufrir y morir ahí, donde nos han dicho. Hoy, nadie niega que haya existido. Egipto y sus faraones, Asiria y Babilonia y sus reyes sanguinarios, Alejandro el Conquistador sin par y Julio César emulador suyo, Colón el descubridor, Napoleón estratega como ninguno, Bolívar el emancipador y Jesucristo nuestro Redentor. Todos ellos están ahí en la historia, innegable, pero entre todos ellos y Cristo hay una maravillosa diferencia. Napoleón en su tiempo fascinó a multitudes innumerables de franceses, condujo ejércitos de tamaño nunca antes visto, comandó a millones de soldados victoriosos y con todo iluso sería hoy tratar de encontrar un francés, un romano, un griego, que respectivamente estuvieran dispuestos a seguir las huellas que dejaron Napoleón, Julio César y Alejandro. Con Jesucristo es diferente. A 20 siglos de su existencia visible, son millones y millones de hombres y mujeres los que siguen su ejemplo, viven su doctrina, imitan sus virtudes, caminan sobre sus huellas, y millones también los que a través de los siglos han dado su vida dejándose matar por su nombre, para dar el supremo testimonio de su fe en él. La diferencia resulta de inmenso contraste cuando tras de un análisis de las cosas descubrimos que los que tienen fe en Jesucristo creen en Jesucristo vivo, no en un Jesucristo muerto, en tanto que nadie duda que los otros, ya muertos, pertenecen a un pasado que con el correr del tiempo se va alejando para no volver. Es más, los que creen en Cristo no solo lo creen vivo, sino además lo sienten presente en ellos cuando se reúnen en su nombre. Dicen que mora dentro de ellos y que tiene capacidad para llevarlos a los demás mientras les son ellos fieles.
para que el que carece de fe, todo esto constituye un problema que merece una gran reflexión. ¿Por qué esa fe? ¿Qué la sostiene? ¿Por qué esa seguridad? ¿Qué la mantiene? ¿Por qué esa esperanza? ¿Qué es que la anima? El solo modo de creer y de esperar en Jesucristo acusa la presencia de algo ajeno a la naturaleza humana. El hombre, por sus solas fuerzas, siempre admitió creer y esperar en algo comprobable. ¿Y esto cómo se comprueba? Si alguna cosa esperan, ¿cómo la demuestran? No cabe duda que en esto se repite lo de Abraham, donde nos dice, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó, y fue padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será tu posteridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ante la promesa divina de Dios, Abraham no cedió a la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe. A nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Así nos lo narra San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18 y capítulos del 20 al 25. Estas palabras de la doctrina paulina sobre la fe dan contestación a aquellas interrogantes, pero solo al hombre de buena voluntad. Así nos lo dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Pues si hay prontitud de voluntad, es bien acogida con lo que se tenga, y no importa si nada se tiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El advenimiento de Jesucristo al mundo marcó el sexto jalón de la historia de la salvación. En él nos detendremos para estudiarlo en las próximas lecciones. Estudiar a Cristo, tratar de profundizar en Cristo para que lo conozcamos y conociéndole, le amemos. El estudio de la promesa de Cristo es lo que se llama Cristología y tiene por objeto solo esto: conocer a la palabra del Padre. Pues San Juan en su capítulo 1, versículos del 11 al 12 nos narra: vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Resumiendo, Jesucristo es un personaje de la vida real, cuyo paso por el mundo en forma visible es del todo confirmado por la historia y geografía. Los hombres públicos contemporáneos de Jesús que en alguna forma intervinieron en su vida lo confirman con su propia historia. La arqueología viene descubriendo más y más huellas del paso de Cristo por la tierra, como también confirma a toda la Sagrada Biblia. Nadie daría hoy su vida por ninguno de los prohombres que existieron, pues son pasado. Solo por Cristo, muerto y resucitado, fueron a la muerte como testigos miles y miles de seguidores suyos. La fe y la esperanza en Cristo vivo e invisible, más presente entre ellos, mantiene la confianza y la firmeza de los suyos hasta que venga. Reflexiones personales. Cristo es exigente. ¿Crees y esperas realmente en Él? ¿Estás preparado para dar razón de tu fe al que te la pida? ¿Es tu fe una fe viva, una fe muerta por un Cristo vivo o muerto? Resolución. Creo, Señor,
Ayuda a mi poca fe. Hasta aquí nuestra lección número 11, donde nos demuestra que Jesucristo es un personaje que tuvo un lugar en nuestra historia. A continuación, veremos nuestro vocabulario. Palabra semana de años. Esta nos quiere decir que es un ciclo de 7 años, por la analogía de los 7 días de la semana. Se tiene presente en el pueblo judío que cada séptimo año era un año sabático, por lo que la profecía de Daniel, donde nos dice que son 70 semanas de año, nos refiere a 70 por 7, que nos da 490 semanas, y en este caso, pues se considerarían años. Como evidencias no cristianas de que Jesucristo fue un personaje histórico, tenemos a Flavio Josefo, historiador romano, que vivió en el año 37 al 110 después de Cristo, a Tácito, que fue un historiador romano que vivió en el año 56 a 118 después de Cristo, Plinio el Joven en el año 112 después de Cristo, Suetonio en el año 120 después de Cristo y Luciano en el año 165 después de Cristo. Dionisio el Exiguo era un fraile, matemático, astrónomo y teólogo, al cual el Papa Juan I le encarga establecer el inicio de la era cristiana, tomando como base el nacimiento de Jesucristo y marcándolo así como el año primero. Cabe destacar que en aquel entonces el Imperio Romano manejaba el calendario juliano, establecido por Julio César, donde marcaba o se llamaba así el ad urbe condita, que significa desde la fundación de Roma, equivalente al año 46 a.C., más o menos, que es cuando entra en vigor este calendario. Así, Dionisio el Exiguo marca al año 754 AUC ad urbe condita, desde la fundación de Roma, como el año primero. Y así lo hace como tomando como base la muerte de Herodes. Pero pues por ahí hay algún error matemático de entre 4 a 6 años acerca del nacimiento de Jesús. A pesar de que Dionisio determina el inicio de la era cristiana en el siglo VI, realmente toma auge hasta el siglo VII. Salomón. Deriva de la palabra salom, que significa paz. Sincronismo. Proviene del griego sin, que significa con, y la palabra cronos, que significa tiempo, es decir, que son cosas que suceden al mismo tiempo. Pax Romana, que significa paz romana. Fue un periodo del Imperio Romano que comenzó con el emperador Augusto en el año 27 a.C., cuando la población se sentía feliz y protegida de todas las invasiones bárbaras que acontecían en aquel entonces. Palabra concomitancia, que significa unidad, acompañamiento o acuerdo entre algunas situaciones. Palabra tel es el nombre con que se conoce en árabe a una colina artificial formada por los escombros de ciudades antiguas destruidas y reedificadas una y otra vez. Es decir, en la antigüedad las ciudades se enterraban y se construían a su vez sobre esas ruinas. Entonces, estos eran como que, pues así que excavaban y encontraban una cosa y después volvían a excavar y encontraban más cosas, y al día de hoy se sigue manteniendo esa excavación en toda esta zona. Al día de hoy, en Tierra Santa, quien mantiene la custodia
de estos lugares santos, pues son los hermanos franciscanos. Ellos también son arqueólogos y se dedican en gran parte en este momento a poder encontrar estos telis. Unión hipostática. Proviene del griego upo, que significa debajo, y la palabra tazo, que significa yo ordeno. Es decir, que es la colocación ordenada de una sobre otra cosa. Entonces, en el caso de Jesucristo, la unión hipostática son la unión de naturaleza de hombre, naturaleza divina, unidas y en comunicación constante al mismo tiempo. No es como un switch que lo cambias y ahorita soy Dios y ahorita soy hombre. No, esto es que convergen estas dos naturalezas al mismo tiempo en operación constante siempre. Ahí en su página número 6 viene al principio una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. Esta es la única evidencia al día de hoy que se encontró en este siglo, bueno, en el siglo pasado, donde viene escrito el nombre de Poncio Pilato, donde se demuestra que realmente existió, ¿sí? Entonces, esto nos quiere decir que al día de hoy se siguen descubriendo, como vimos, los TELS, se siguen encontrando artículos, vasijas, piedras, cosas que nos hacen detonar esta historia. Palabra prohombres. Son aquellos hombres que fueron ilustres y que gozaron de especial consideración en su tiempo y en su momento. Consideramos prohombres aquellos que fueron muy famosos, como Napoleón, que nos menciona aquí, Cristóbal Colón, Alejandro, Julio César, etcétera, ¿no? La diferencia es que estos hombres, al morir, pues su lucha, su idea, mueren con ellos, o sea, es muy difícil que se siga algo. Entonces, esta es la diferencia con Jesucristo, en la cual Jesucristo, pues, sigue siendo muy seguido por millones y millones y millones de personas a lo largo de toda la historia y lo seguirá siendo porque, pues, Él ha resucitado y sigue siendo tan vigente desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Y por último, la palabra cristología, que es la ciencia derivante de la teología que se ocupa del estudio de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Y si quieres saber más acerca de este tema, en el Catecismo de la Iglesia Católica te recomendamos que leas los numerales 423, 424, 437, 439, 444, 512, 515, 517, 561, 571, 574, 597, 599 y 643, donde nos habla de Jesús como un personaje histórico y real cuya vida, acciones, muerte y resurrección fueron hechos ocurridos en un tiempo y lugar concretos y atestiguados por testigos. Y les recomiendo por ahí que vean la película El caso de Cristo, donde pues ahí nos hace reflexionar mucho sobre una de las pocas teorías que se han hecho a lo largo de la historia, porque esta es como que digamos la pregunta del millón durante muchos siglos. Bueno, pues ahora vamos a ver nuestro cuestionario. En la pregunta número 1 nos dice, ¿de qué modo confirma la historia humana los sucesos de nuestra redención? Aquí pues reflexionemos dónde podemos encontrar estas fuentes de información donde nos demuestra la existencia de Jesucristo. Pregunta número 2. ¿Qué diferencia básica existe entre admirar a Cristo y admirar a todos los prohombres que han existido a lo largo de la historia? Número 3. ¿Cuál es la razón por la que creemos y esperamos en Cristo? Número 4. ¿Cuál es el hecho más importante
que confirma la grandiosidad de Cristo. Y número 5. Describe con tus propias palabras lo que es la unión hipostática en Jesucristo. Bueno, pues queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este video. Les agradezco mucho. Nos vemos para la siguiente lección, donde veremos un excelente tema que es la Santísima Trinidad. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga. Luz y sal, reunir y servir. Hasta pronto.